Es bíblico maldecir. La palabra utilizada para maldición es la palabra griega kataraoma en el Nuevo Testamento. Antes de dar inicio a esta reflexión, sería necesario definir qué significan las palabras maldición, maldito y maldiciente. Comenzaremos a definir la palabra maldición. Maldición se llama a la expresión de un deseo maligno dirigido en contra de una o varias personas que en virtud del poder mágico del lenguaje logra que ese deseo se cumpla. Maldecir quiere decir echar maldición contra una persona o cosa. Maldito significa persona sujeta a una maldición. Maldiciente, persona que maldice o denigra. El hombre puede maldecir según la palabra de Dios. En ningún momento el hombre debería maldecir a nadie bajo ninguna causa o pretexto. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persigan y no maldigáis. No debemos desear mal sobre nadie. Primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. En ningún momento debemos de atrevernos a proferir maldiciones a nadie, nunca jamás, sino antes dejar todo en manos de Dios. Judas capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Los que maldicen no tienen el favor de Dios ni heredan la salvación. Primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Solo Dios es quien puede maldecir. Números capítulo 23, versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Dios compara a aquellos que hacen lo contrario a sus obras como hijos del diablo. Todo aquel que maldice desobedece a Dios. El maldiciente no ama, solo odia y desea el mal de su prójimo. Dios nos manda a amar a nuestros prójimos, a nuestro prójimo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Quien haga la voluntad de Dios será llamado hijo de Dios, pero aquellos que maldicen y desean mal de su prójimo serán llamados hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permaneciendo en él. Las personas que maldicen tienen odio en sus corazones hacia creyentes y no creyentes, y solo el Señor Jesucristo podrá hacerlos libres de sus ataduras. Gracias a usted y a cada uno de los que pudieron escucharme. Les habló el hermano José Aguilera. Dios les bendiga. Será hasta otra oportunidad donde estaremos en otras reflexiones bíblicas.